Curso de psicoterapia dinámica. En nuestro curso de psicoterapia dinámica abordaremos el tema conceptos fundamentales de la teoría de la técnica psicoanalítica y la práctica que de ella deriva. Este tema será presentado por los psicólogos Yanis Balbín, Andrea Osorio, José Laguandio, Luis Alfredo Pallares y quien les habla, Marisol Uribe. Iniciaremos recordando la cita del gran maestro del psicoanálisis Ricardo Horacio Yegoyen, quien dice: la finalidad fundamental del estudio de la técnica es permitir que cada analista adopte su propio estilo e identidad, que depende de la congruencia entre lo que piensa y lo que hace. El psicoanálisis es un enfoque terapéutico que explora las profundidades del inconsciente humano a través de conceptos fundamentales como el marco, la transferencia, el trauma, la contratransferencia y la interpretación. Todos estos elementos integrados no solo estructuran el proceso analítico, sino que también revelan las dinámicas internas que impulsan el comportamiento y las emociones del paciente. Siguiente. Dentro de los conceptos fundamentales de la teoría de la técnica psicoanalítica y la práctica que de ella deriva, tenemos los conceptos antes mencionados como son el marco, la transferencia, el trauma, la contratransferencia y la interpretación. Veamos de qué se trata el marco. Bueno, ahí, por ejemplo, está la salud mental. Entre la salud mental podemos, como la psicoterapia psicoanalítica, tratamiento basado más que todo como en las teorías de Sigmund Freud, quien es considerado uno de los precursores pues, de la psicología y uno de los fundadores del psicoanálisis. Esta terapia la podemos, lo que busca es como explorar la mente del inconsciente, la cual como influye como en los pensamientos y en los comportamientos del ser humano. Estos tratamientos se dan con el objetivo que es ofrecer como una resolución como a las personas que buscan tratamiento a largo plazo. Estas terapias están, como atienden como a observar como las costumbres de las primeras infancias. En esto con el fin como de observar en qué ha afectado nuestra vida al paciente o ha contribuido a las preocupaciones actuales. También podemos decir que cada terapia trabaja dependiendo de las necesidades de cada paciente. Hay que saber que los problemas psicológicos tienen su propio origen en el inconsciente, como donde se manifiestan como los síntomas causados por los pensamientos ocultos latentes, que también podemos decir que son causas reprimidas durante el desarrollo o algunos traumas, para así ayudar a pacientes y tratar de entender el origen del problema. Gracias. Después de haber escuchado la definición del marco, tenemos que destacar la importancia que este tiene dentro de la psicología y de manera especial porque permite la interpretación, la evaluación y además responde a la comunicación de cierta información que necesitamos para poder evaluar algunos elementos dentro del ser humano y la experiencia que está viviendo en medio de su vida. Por lo tanto, tenemos que decir que el marco juega un papel clave en nuestras decisiones, en nuestras emociones y también en nuestros comportamientos. Gracias. Bueno, gracias, José. Veamos de qué se trata la transferencia. La transferencia es un proceso por el cual un paciente desplaza o proyecta sobre el terapeuta sentimientos, deseos, actitudes o expectativas que originalmente estaban dirigidos a figuras muy significativas en la vida de esta persona, como por ejemplo pueden ser sus padres o sus hermanos, y en caso de que hayan sido ellos los que lo hayan cuidado, o cualquier persona que sea su cuidador. Esta definición fue realizada por Kraikov en 1968. Bueno, tenemos algunos antecedentes
sobre la transferencia según Freud. Por ejemplo, en 1895 se hablaba de los estudios sobre la histeria. Es la resistencia a la coerción o a asociar. En 1900, Freud hablaba de la interpretación de los sueños. Esta es la transferencia de la carga energética o la catexis. En 1905, Freud habló del epílogo al análisis de Dora. Esto es sobre la neurosis de la transferencia. Siguiente. Bueno, ahora digamos de qué se trata, cuál es la relación de la transferencia con las reimpresiones. Entonces, en este caso son las experiencias pasadas del paciente revividas durante la terapia, no como una simple repetición, sino modificadas por las circunstancias actuales. Ahora, la transferencia según Anna Freud. Anna Freud habló el concepto de transferencia al incluir no solo las pulsiones y tendencias inconscientes, sino también los mecanismos de defensa. Ahora, sobre el doble valor de la transferencia. ¿Qué es el doble valor de la transferencia? Es la presencia simultánea de transferencia narcisista y neurótica en el análisis. Ahora, ¿cuál es la propuesta transferencial ante el estado deficitario? Ante un estado deficitario se propone renunciar a la interpretación clásica y priorizar la actitud del terapeuta, enfocándose en proporcionar experiencias relacionales que permiten al paciente reparar fallas en su desarrollo. La transferencia como elemento central de la cura permite revivir y explorar los sentimientos y conflictos inconscientes del paciente en la relación con el analista. Gracias. Luis, estás en mute. Bueno, siguiendo con el tema, seguimos con el falso Eins. Es una sensación simplista de comprensión en la terapia, donde tanto el paciente como el terapeuta atribuyen de manera unilateral todos los procesos del paciente. El falso Eins es un fenómeno mental por el que llegamos a la comprensión súbita del problema y de su solución. En estas podemos tomar conciencia de una situación conectada a la situación que estamos viviendo o pensando en una solución comprensiva. También podemos hablar, tenemos la fantasía inconsciente y la importancia en la lectura de la transferencia, la cual es la representación psíquica de las pulsaciones, vinculada tanto a las sensaciones físicas como a experiencias pasadas. La lectura y la interpretación de estas fantasías es clave en la terapia, ya que permiten trabajar y modificar lo inconsciente, facilitando una nueva manera de experimentar la realidad. Muchísimas gracias. Bueno, podemos mencionar un ejemplo sobre la transferencia neurótica. Puede ser una paciente al comienzo de la sección le dice a su terapeuta, es una locura porque cada día usted se parece más físicamente a mi padre. Ahí podemos ver que es un ejemplo de transferencia neurótica. Bueno, ahora vamos a ver de qué se trata el trauma. Freud abarca factores externos, tanto externos como internos, que describen cómo el trauma puede llevar a síntomas patológicos o procesos de elaboración psíquica. También cualquier estímulo o cualquier experiencia para el individuo, como una percepción, una inadaptación al entorno, una experiencia sexual, una fantasía o un sueño, pueden resultar como un evento traumático. Freud hablaba de dos teorías, que son la teoría traumática y de seducción y el concepto de upper scope. La teoría traumática pretende explicar el origen de la neurosis dando o atribuyéndoselo a una vivencia o una experiencia sexual en la infancia. Upper scope, que es el concepto, hace referencia a las marcas mnémicas
que se remodelan a partir de hechos posteriores que se relacionan a los hechos pasados. Siguiente. Listo. También tenemos efectos positivos y negativos, donde se hablan como positivos, como al origen de la patología y al servicio de la elaboración del psique. Y negativos, por lo contrario, evita la repetición de esos traumas, formando defensas como evitaciones, fobias e inhibiciones, que esto genera consecuencias en la salud emocional y mental del individuo. También tenemos trauma, siguiente, perdón, el trauma de Ferencz y Winnicott. Ferencz hablaba de las necesidades narcisistas, las necesidades del yo. Y Winnicott se enfoca en el trauma por fallas en el ambiente, es decir, cómo la madre no satisface las necesidades del niño, donde se habla de el trauma de lo no sucedido, que tiene un impacto pues en el desarrollo del niño. Gracias. Estamos en el trauma. Luis, por favor, ubica el trauma. Siguiente. Ahí. Bueno, dentro de las lecturas del concepto de Freud sobre las lecturas de en más allá del principio del placer, inhibición, síntoma y angustia, esquema del psicoanálisis y Moisés y la religión monoteísta, esas lecturas muestran cómo Freud fue evolucionando su comprensión del trauma, integrando aspectos tanto internos como externos y destacando la importancia de la repetición y la elaboración en la experiencia traumática. Bueno, ahora veamos de qué se trata la contratransferencia. Bueno, la contratransferencia es la influencia del paciente en los sentimientos inconscientes del analista. En esta podemos encontrar diferentes posturas, como la postura de Winnicott y los aportes de Lacan y las propuestas de la Laplanche, la cual Winnicott dice que y considera que la contransferencia como una contransferencia objetiva donde las emociones reales del analista, como el odio, deben ser reconocidas y elaboradas durante el proceso terapéutico. Lacan, el aporte principal de Lacan es sobre su interpretación del marco psicoanalítico de un tercero. Lacan propone que el psicoanálisis actúa como garantía de las reglas del proceso analítico y esas reglas representan la ley establecida por la intuición psicoanalítica. Por otro lado, Laplanche, su propuesta es su teoría de la seducción generalizada. Laplanche sugiere que la génesis de la sexualidad del inconsciente en el niño surge en una disimetría fundamental entre el niño y el adulto. El adulto transmite al niño el mensaje enigmático cargado de su propio inconsciente sexual, que el niño debe producir, lo que genera su propio inconsciente a esta teoría. ¿Por qué y cuándo la contratransferencia pierde su valor de instrumento de cura? Pierde su valor como instrumento de cura cuando es utilizada por el analista con fines defensivos, lo cual esto puede llevar a la facilitación de actuaciones por parte del analista, lo que refuerza los efectos de sugestión y seducción desnaturalizados seriamente en el trabajo analítico. Gracias. Bueno, ahí tenemos el abordaje de César y Botella. Bueno, una intervención pequeña aquí. Este enfoque es parte como de un conjunto más amplio como de técnicas conductuales destinadas como a modificar hábitos y ayuda a las personas a romper ciclos. ¿Me pasas la otra? La otra Siguiente. es la corriente de Klein, Isapt y Biot. Por ejemplo, Melanieke sí, bueno, propone que el bebé ya posee como un yo organizado que interactúa con el mundo externo y desarrolla representaciones a partir de esta interacción.
Susan Isaac contribuye como con su noción de fantasías al inconsciente, mientras que Wilfred Biot amplía como este enfoque al estudiar cómo las experiencias tempranas de frustración y satisfacción se internalizan y afectan el desarrollo mental. Estas corrientes enfatizan la interpretación de las fantasías inconscientes y la transferencia de la relación analítica. Gracias. Bueno, muchas gracias, Janit. Voy a decir una citación. Esta cita es una interpretación general del libro Compendio de Técnica Psicoanalítica con su aplicación a la psicoterapia, publicado en el 2018. La contratransferencia, cuando no es elaborada adecuadamente por el analista, puede perder su valor como instrumento de cura y convertirse en un obstáculo en el proceso terapéutico, ya que puede facilitar las actuaciones por parte del analista y reforzar los efectos de sugestión y seducción, desviando el trabajo analítico de su objetivo central. Siguiente. Veamos de qué se trata entonces la interpretación. Cuando hablamos de interpretación, lo primero que tenemos que tener claro es en qué consiste. Y la interpretación es el proceso mediante el cual el analista ayuda al paciente a comprender el significado subyacente que hay detrás de los pensamientos, de las emociones, de los sueños, y que no pueden ser evidenciados a simple vista. Dentro de este concepto hay que tener dos términos bien claros. Uno de ellos, que es fundamental, es la aclaración y que hace referencia pues a la labor del analista para que el paciente pueda entender esos significados ocultos de lo que él vive. Y la otra pues es la exposición o comunicación de la información que el paciente requiere en medio del proceso que vive. Es bueno tener en claro que la interpretación tiene un objetivo, y el objetivo es facilitar la integración de aquellos elementos psíquicos de la vida del paciente que en algún momento fueron rechazados o fueron apartados por esos mecanismos de defensa, para que lo tengamos siempre pendiente. Siguiente. Aquí vamos a tener que destacar unas bases freudianas de interpretación que también nos van a ayudar en este proceso que vive el paciente. Y una de esas primeras bases freudianas son los actos mentales que tienen un sentido. Nos dice Freud que detrás de cada pensamiento, de cada emoción, siempre hay un significado, siempre hay unas significaciones, ya se pueden comprender y también se pueden analizar. No son simplemente actos vacíos. Y en segundo, pues es la capacidad común que tenemos nosotros de interpretar las emociones, pensamientos en las otras personas, pero que muchas veces nos cuesta también a nosotros en medio de nuestra vida personal. Entonces, estos elementos nos ayudan también a entender lo que hace referencia a la interpretación dentro de los procesos que el paciente va viviendo. Mil gracias. Vamos a hablar sobre la interpretación de la psicología del yo. Esta técnica se basa en el análisis del yo y del ello. Se busca que se mantenga el equilibrio entre ambas para promover el desarrollo de las funciones del yo, que de acuerdo a los mecanismos de defensa, que es producto de los instintos. Se enfoca en la regresión formal y permite que se establezca una neurosis de transferencia. Gracias. Bueno, muchas gracias, Tatiana. Siguiente. Siguiente, Luis. Bueno, en conclusión, la práctica psicoanalítica se sustenta en conceptos claves como el marco, la transferencia, el trauma, la contratransferencia y la interpretación.
que juntos forman la estructura fundamental del proceso terapéutico. Cada uno de estos elementos contribuyen a la profunda comprensión de la psique del paciente y a la facilitación de su crecimiento emocional. En conjunto, todos estos elementos y todos estos conceptos son herramientas esenciales para guiar el proceso terapéutico y lograr un impacto positivo en la vida de los pacientes. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a todos los compañeros presentes. Gracias, compañeros. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.